Hoy mi grupo les viene a poner sobre todo sobre la carga. Primero que todo vamos a definir qué es una carga de entrenamiento. Cuando hablamos de carga de entrenamiento nos referimos al proceso o estímulo que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación. De forma simplificada podemos entender el entrenamiento como un proceso en que el deportista es sometido a estímulos conocidos y planificados, lo que conocemos como carga, que provocan en él o ella una fatiga controlada, que tras los suficientes y adecuados procesos de recuperación conllevan una mejora de rendimiento deportivo específico para cada deporte. Navarro, la carga de entrenamiento viene compuesto por diferentes componentes. Primero que todo vamos a hablar sobre la naturaleza. La naturaleza de la carga implica lo que se va a trabajar. Viene determinada por el nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. Continuamos con la magnitud. La magnitud de la carga es el aspecto cuantitativo del estímulo utilizado en el entrenamiento y está determinado por el volumen, la densidad, la duración, la frecuencia y la densidad del entrenamiento exigidos al deportista, que después nuestro siguiente compañero nos lo va a explicar más a profundidad. Continuamos con la orientación. La orientación de la carga está definida por la calidad o capacidad que es potenciada en el plano físico, técnico, tácticos o psicológico, y por la fuente energética solicitada de forma predominante. Esta orientación puede clasificarse en selectiva y compleja, como lo vemos en la pantalla. Bueno, y por último que está la orientación. La orientación de la carga consiste en la sistematización de la carga en un periodo de tiempo dado para conseguir un efecto acumulado positivo de la carga de diferente orientación. Se deben atender los aspectos entre los que encontramos la distribución de la carga en el tiempo y la interconexión de las cargas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los tipos de carga. En esta sería importante diferenciar entre la carga externa o física. Aquí nos referimos a los factores que trataremos a continuación. Estos son datos objetivos que nos indican el trabajo de estas que se está realizando, tanto en cantidad como calidad. Y también se hablará de intensidad y volumen. La carga interna o fisiológica, refiriéndose al efecto que produce la carga externa sobre el organismo y sistema funcional, como el cardiorrespiratorio o muscular de cada individuo. Con estas dos definiciones vemos que una misma carga externa puede implicar una carga interna superior o inferior, diferente en un individuo que en otro. Para mejorar nuestra condición física, el entrenamiento irá en función de una carga externa que apliquemos, siempre con el objetivo que afecte positivamente a nivel fisiológico lo que es la carga interna. Muchas gracias. A continuación los dejo con mis compañeros. Y bien, ahora les voy a hablar un poco de cuáles son los aspectos a tener en cuenta para hacer la modificación de la carga en un entrenamiento. Esos aspectos que hay que tener en cuenta son: 1. Aspectos generales y específicos del entrenamiento y del deporte. 2. Las capacidades físicas del deportista. 3. En qué etapa se encuentra el deportista. Y 4. Los aspectos técnicos y generales del entrenamiento en sí. Ahora bien, avanzando un poco más con lo dicho anteriormente, tenemos que hablar sobre la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad se puede definir como la fuerza del estímulo que experimenta el individuo cuando está realizando un trabajo, sea cual sea. Ahora, hablar de la intensidad sería hablar de una característica cualitativa sobre la carga. ¿Cómo así? Hablamos, por ejemplo, de las características en el momento de realizar ciertas repeticiones, del esfuerzo en que recae ese ejercicio, la dificultad del ejercicio y sobre todo también del descanso entre los ejercicios. Y bien, hablando un poco más de la intensidad, podemos clasificarla en dos tipos de intensidades: la intensidad absoluta y la intensidad relativa. Ahora,
La intensidad absoluta es cuando esta intensidad está a un 100% y es la capacidad máxima que puede aguantar un individuo, mientras que la intensidad relativa viene siendo, como su nombre lo indica, la capacidad relativa que tiene el individuo con respecto a la intensidad absoluta. Por ejemplo, si yo puedo realizar 100 kilos en una sentadilla haciendo una repetición, esa sería mi intensidad absoluta, y la intensidad relativa vendría siendo, por ejemplo, un 50% sería haciendo una sentadilla con el 50% del peso, o sea, 50 kilos. Ahora vamos a hablar de otro aspecto importante de la intensidad: cómo medirla. Ya que esta es una característica cualitativa, no es tan fácil de medir como una característica cuantitativa. Para eso tenemos varios aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de medir la intensidad, como son la toma de las pulsaciones, la medición de la potencia en el momento de realizar el ejercicio, la velocidad de marcha, por ejemplo, si la persona es atleta, corredor. Podemos utilizar también la escala de Borg, que es una escala muy eficaz en el momento de medir la intensidad. Como podemos ver a continuación, esta es la escala de esfuerzo de Borg, en la cual se clasifica en 10 puestos. En el puesto número 0 sería el reposo total. El puesto número 1 sería esfuerzo muy suave. El puesto número 2 sería un esfuerzo suave. En el puesto número 3 tendría esfuerzo moderado. En el puesto número 4 sería un poco duro. En el 5 y el 6 sería algo duro. En el 7, el 8 y el 9 sería muy duro. Y en el 10º puesto sería un esfuerzo máximo. La anterior escala también se puede dividir en 4 clasificaciones, que podrían ser de 0 a 3 en muy poco esfuerzo, de 4 a 6 en un esfuerzo moderado, de 7 a 9 en un esfuerzo duro, y en 10 como demasiado difícil. Bueno, y eso es todo con respecto a la intensidad, la escala de Borg, cómo se clasifica, cómo se mide, etc. Ahora vamos a hablar un poco del volumen de entrenamiento. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? El volumen de entrenamiento se puede definir como la actividad total realizada en el entrenamiento por la persona. ¿Cómo se puede clasificar este volumen? Este volumen se puede clasificar en volumen absoluto y volumen relativo. ¿Cuál es el volumen relativo? El volumen relativo es la actividad física total que se planifica para una temporada, para un día, etcétera, para cualquier periodo del tiempo. Mientras que el volumen absoluto es el volumen o toda la actividad que se llega a realizar, ya sea por inconvenientes de clima, inconvenientes de lesiones, inconvenientes de salud, etc. Ahora, para medir el volumen de entrenamiento podemos tener en cuenta varios aspectos, ya que esta es una característica cuantitativa a diferencia de la intensidad. Para ello podemos tener en cuenta 3 factores. Bueno, en realidad son varios factores, como es el tiempo de duración del entrenamiento, la distancia que se pueda realizar, si es un entrenamiento de ciclismo, de atletismo, etc. Y el peso levantado en kilogramos o las series realizadas durante el entrenamiento, series, repeticiones realizadas en el entrenamiento. A continuación vamos a ver un ejemplo de la variación en el ciclo anual con respecto al volumen, la intensidad y la técnica en el transcurso de la etapa de entrenamiento de un deportista. Como se puede ver, en la fase de preparación, el aspecto o la característica que está más elevada es el volumen, y este va descendiendo con respecto pasa el tiempo de entrenamiento. La intensidad comienza en la etapa media o está en la mitad entre el volumen y la técnica, y esta va subiendo con respecto, va avanzando el tiempo, mientras que la técnica, que es la que comienza desde más abajo, va subiendo por la primera transición, por la fase de competición, y por último va descendiendo como las otras dos en el descanso activo.
Esta planificación debe tener en cuenta la secuencia lógica de las dinámicas de las cargas, respetando siempre los principios de entrenamiento deportivo como el de la especificidad e individualidad. La dinámica de las cargas se caracteriza fundamentalmente por la sucesión rítmica con carácter ondulatorio de la reducción de unos parámetros y el incremento de otros, sean estos la intensidad, el volumen o la técnica. Estos parámetros solo será posible aumentarlos al mismo tiempo hasta un determinado grado. Aunque el volumen y la intensidad estén clasificados como características fundamentales para el mejoramiento de la carga, también está comprobado que la eficacia del entrenamiento son decisivos otros factores como la duración, la recuperación y la repetición, los cuales determinan el aumento o disminución del volumen e intensidad. Ahora, para hablar de la duración debemos tener en cuenta que esta tiene una relación estrecha con el volumen de carga de entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos definir a la duración? La podemos definir como el tiempo en el cual el estímulo del entrenamiento hace efecto sobre el cuerpo de el sujeto entrenado. Como es lógico, entre mayor sea la intensidad del trabajo que se va a realizar, menor puede ser la capacidad de resistencia que puede tener uno hacia ese trabajo y por ende menor debe ser el tiempo de entrenamiento que se va a ejecutar. Ahora, ¿qué pasa si se llega a tener una intensidad elevada durante un tiempo elevado también? Esto es algo perjudicial para el entrenamiento porque así llega a haber una posible sobrecarga o un posible sobreentrenamiento, lo cual no es beneficioso para nada para la persona que está entrenando. Existe también el síndrome general de adaptación que conlleva la teoría del estrés. Se trata de una respuesta adaptativa y no específica del organismo a toda causa que pone en peligro su equilibrio biológico. En la siguiente gráfica se ve el nivel de resistencia normal, la reacción en alarma baja, después va subiendo hasta en estado de resistencia, se mantiene estable y después va bajando otra vez en el estado de agotamiento. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la recuperación. Esta está definida como el periodo que dejamos entre estímulo y estímulo para que el organismo descanse, ya sea en la sesión o entre sesiones. Podemos diferenciarla entre recuperación activa. Esta es el periodo de esfuerzo de baja intensidad, como puede ser el caminar, también que una serie de pistas o incluso un descanso activo de una sesión completa que consiste en ir a trotar suavemente. Que esta es una sesión regenerativa más que todo. También está la recuperación pasiva. Este es el periodo de inactividad, ya sea entre sesión o entre sesiones. Muchas veces nos sesionamos en entrenar día a día, pero es muy importante saber que la recuperación adecuada entre sesiones nos ayuda a cumplir con el principio de supercompensación y el principio de continuidad para un entrenamiento efectivo. Ahora continuamos con la densidad. Esta podemos definirla como la frecuencia con la que el deportista recibe estímulos por unidad de tiempo. La indicamos mediante números, ejemplo 1, 2, 3, 4, donde el primero hace referencia a la duración y el segundo a la recuperación. Si la duración es mayor, estaremos realizando un trabajo donde primará el volumen, por ejemplo la resistencia. Y si la recuperación es la mayor, el trabajo realizado será más intenso, primará la intensidad, por ejemplo la velocidad. Y terminamos con las repeticiones. Es muy usado en todo el entrenamiento, el cual podemos definir como el número de veces que se produce un estímulo en cada sesión. Se agrupan en series, por ejemplo 4 series de 5 repeticiones. 4 series de 5 repeticiones, pudiendo ser el estímulo kilogramos levantados. También carreras en atletismo, metros nadados, etc.
Gracias, lo dejo con mi compañero. Ya por último pasamos al periodo transitorio, que ya es acabado el periodo de competición, pues conviene realizar el periodo de transición como medio de una recuperación activa. Esto asegura que el siguiente ciclo, que asegura que iniciemos el siguiente ciclo con una garantía de desarrollo orgánico. Las actividades que se realizan en este periodo pues no tienen por qué ser siempre las mismas y conviene variar entre el deporte, pues buscando además una variedad que rompa con la monotonía y buscando así el principio de la multilateralidad. Ya en el periodo de competición las cargas pues pasan a ser más específicas y muy individualizadas. El volumen permanecerá el mismo o ligeramente se irá disminuyendo para dar paso al aumento de la intensidad y así estabilizarla a lo largo del periodo. Si la competencia es larga, se reduce el volumen para que el aumento de la intensidad no se vea perjudicado. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las cargas y los periodos del ciclo anual, empezando con el periodo de preparatorio, el periodo de preparación general y específico. Este se caracteriza por tener una fase y un constante incremento del volumen, buscando la progresiva adaptación orgánica al esfuerzo. Esto mediante ejercicios generales o de carácter general. Ya cuando se va adentrando más al momento de la competencia, pues estos ejercicios comienzan a aumentar pues su intensidad y se colocan cargas más específicas pues al deporte.